Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo de inicio acá del curso de series de tiempo. Les agradecemos a Xiomara si puede cerrar su video y a César Segura. Muchas gracias porque si no interfiere y no nos está saliendo el video. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy en la lección, a pesar de ser un día feriado acá en Costa Rica. Muchos de los ticos pues no están en la clase de hoy debido a que es un día feriado. Bueno, de todas maneras agradecerles muchísimo el estar hoy en la clase. Vamos a iniciar este curso de series de tiempo. En este curso vamos a estar los profesores Carlos Agüero y este servidor a cargo del mismo y a cargo de la revisión de la tarea y de la atención de los foros. Bueno, el día de hoy tenemos una clase interesante y un poco cargada. Vamos a hablar de lo que es la definición de series de tiempo, la graficación y los análisis preliminares que se le deben hacer a una serie de tiempo antes de empezar a hacer predicciones. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar eso básicamente y algunos paquetes, los más utilizados en el tema de series de tiempo. La clase que viene vamos a estudiar regresión y series y transformada rápida de Fourier, que son las formas que se utilizan internamente en una serie de tiempo para modelar la tendencia y la estacionalidad y la ciclicidad de una serie de tiempo. De paso vamos a estudiar regresión logística, que es más bien un método de clasificación que no habíamos estudiado antes en ningún curso. En la tercera clase vamos a estudiar los métodos de Hall-Winter ya para hacer predicciones. Y en la última clase vamos a estudiar los métodos de Box y Jenkins, conocidos como los métodos ARMA y ARIMA, que son de los más utilizados en el tema de predicción de series. Bueno, sin duda alguna, pues las series de tiempo son de los temas que más aplicaciones tienen. Bueno, se me está metiendo ahí un feedback. Vamos a silenciar ahí. Gracias, les agradezco. Sí, por favor, pueden mantener los micrófonos cerrados. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar de una vez la lección del día de hoy. Bueno, ya se recuperó el video, que lo estamos viendo acá en la otra pantalla. Bueno, muy bien. Entonces reciban un cordial saludo nuevamente y vamos a iniciar de una vez la lección del día de hoy. Como siempre, les ruego pues mantener los micrófonos cerrados y tramitar sus preguntas a través del chat de Webex. Bueno, muy bien, vamos a iniciar viendo algunos paquetes de series de tiempo que vamos a utilizar en el curso y que son de los más utilizados. Hay en R y en el CRAN muchísimos paquetes para trabajar con series de tiempo y cada vez hay más y mejores paquetes. Entonces acá en Promediado pues nos tratamos de mantener actualizados para utilizarlos. Algunos de los paquetes son, por ejemplo, el paquete T-Series que estamos viendo en pantalla. Aquí presentamos algunos de los paquetes más consolidados. Como siempre, pues el paquete se puede instalar como install packages, T-Series dependencies in true, como están viendo en pantalla. Luego está el paquete AXA. Algunos de estos paquetes acompañan a libros. Por ejemplo, este paquete acompaña a este libro que se llama Series de Tiempo y sus aplicaciones con R. Es un libro muy bueno y ese es el paquete que lo acompaña. Ahí está cómo se instala el paquete AXA, que ya ustedes conocen cómo instalar un paquete. El paquete TSA, que también acompaña este libro, que es un libro muy bueno, Time Series Analysis with Applications in R. Este es un libro que usamos en la Universidad de Costa Rica en un curso de posgrado de series de tiempo. Se los recomiendo, también tiene un paquete asociado que incluye una gran cantidad de ejemplos. Así se instala el TSA. Este es otro paquete muy bueno, el ITSMR, que realmente es la traducción de un programa que fue hecho en C para series de tiempo que se llamaba el ITSMR, que era SM, que era un programa muy usado en series de tiempo y que fue traducido a R y que acompaña este otro libro que también recomiendo muchísimo.
estudiar, si uno quiere estudiar bien a fondo el tema de series de tiempo. Bueno, así se instala el paquete, como ustedes conocen. Este curso vamos a estudiar, y desde el anterior estamos estudiando un paquete muy nuevo que se llama el Digraph. Un paquete muy bueno que sobre todo se dedica a la graficación de series de tiempo. Es un paquete cuyo código está en Java y permite unos gráficos sumamente bonitos, dinámicos, para el tema de series de tiempo. Es lo que más se usa hoy por hoy para graficar series de tiempo. Ahí está cómo se instala el paquete Digraph. Y bueno, antes de continuar, ahí les agradezco si tienen el micrófono cerrado, que Marco Acuña lo tenía abierto. Bueno, acá los técnicos me lo cerraron. Bueno, tenía unas preguntas, vamos a ver en el chat. Dice Marjorie: hola profe, ¿el video lo podemos ver de nuevo en alguna manera? Vamos aquí, perdón, les agradezco si nos mantienen los micrófonos cerrados para que no nos haga feedback. Sí, Marjorie, el video mañana, por ahí de las 8 o 9 de la mañana, ya aparece en el aula virtual del curso y ahí lo pueden ver en cualquier momento en alta definición. Entonces dura unas 12 horas el procesamiento del video, toda la noche. De hecho, queda el servidor acá procesándolo y subiéndolo a nuestro canal de YouTube. Dura 12 horas casi el procesamiento, porque son videos muy grandes. Bueno, entonces sí, ahí pueden ver el video en cualquier momento. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente presentación, que es sobre definición de serie de tiempo y ejemplos. Vamos a dar algunos ejemplos y vamos a definir de qué se trata una serie de tiempo. Dice, ¿para qué se utilizan las series de tiempo? Hoy en día, dice la Filmina, las organizaciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de planificar, prevenir, etc. Su producción y muchas otras cosas. Uno de los ejemplos más relevantes del tema de series de tiempo es la predicción de inventarios y la optimización de los mismos. Bueno, se usan para realizar tanto predicciones a corto plazo como a mediano plazo. A corto plazo generalmente para decisión de temas, por ejemplo, de compras, y a mediano plazo para planificación. Entrando en la definición, pues se llama una serie de tiempo a un conjunto de observaciones sobre valores que toma una variable cuantitativa. Esto es importante, cuando hablamos de series de tiempo siempre estamos hablando de una variable cuantitativa en diferentes momentos del tiempo. Una serie de tiempo en general es un dato que se va midiendo, valga la redundancia, en el tiempo. Generalmente, podría ser que no, pero lo más usual es que sea en el tiempo. Y es una sola variable. Y para ella se han desarrollado métodos predictivos que son muy distintos a los que hemos visto en cursos anteriores. Otra definición dice: una serie de tiempo es una colección o conjunto de mediciones de cierto fenómeno o experimento registrados en el tiempo en forma equiespaciada. Esto es muy importante. Los datos son generalmente registrados en el tiempo y en forma equiespaciada. Es decir, los datos, eso es una característica fundamental. Si los datos no son equiespaciados, no es una serie de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una serie que me mide la temperatura diaria, entonces digamos que hoy es 20 grados, mañana es 21 la temperatura promedio, luego 23, luego 17. Esa temperatura tiene que aparecer todos los días en los que se da el fenómeno. Si no, no sería una serie de tiempo porque no sería equiespaciada. ¿Ok? Entonces, si el fenómeno ocurre, por ejemplo, todos los días, debe haber un dato para cada día. Si ocurre todos los meses, debe haber un dato para cada mes. Si el fenómeno ocurre todos los años, debe haber un dato para cada año. Si ocurre cada minuto, debe haber un dato para cada minuto. Ahora bien, si el fenómeno no existe, no tiene por qué estar el dato. Más adelante vamos a dar un ejemplo en que los datos solo están de lunes, martes a viernes. Martes, pongámoslo aquí, miércoles, jueves y viernes. El sábado y domingo no existe, por ejemplo, la bolsa de valores. Entonces la serie luego sigue lunes, martes, miércoles, etc.
Y eso es una serie de tiempo efectivamente equiespaciada. Perdón que acá el Magic Mouse me está traicionando. Porque a pesar de que no está sábados y domingos, no importa, porque para todos los efectos sábado y domingo no existe en la bolsa de valores. Entonces, aunque brinque de viernes a lunes, sabemos que para todos los efectos de ese fenómeno no existe el sábado y domingo. Entonces, sí sigue siendo una serie de tiempo. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Una serie de tiempo, otra definición, dice es un proceso estocástico. No, perdón, antes vamos a definir un proceso estocástico. Esto ya poniendo con una definición más formal y matemática. Dice un proceso estocástico es una sucesión XT de números que van desde menos infinito hasta menos infinito de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Una serie temporal entonces es un caso particular o una realización del proceso estocástico, en donde la variable aleatoria se ordenan de acuerdo al tiempo. Bueno, ejemplos, hay infinita cantidad de ejemplos de series de tiempo, por ejemplo en economía, los precios de un artículo, las tasas de desempleo, la tasa de inflación, el índice de precios, el precio del dólar, por ejemplo, que es una serie que se mide diariamente, aunque por ejemplo acá en Costa Rica el sábado y domingo no se mide el precio del dólar. Y entonces para todos los efectos la serie brinca de viernes a lunes. El precio del cobre, el precio de las acciones, el ingreso nacional bruto, que a veces se mide anualmente, en meteorología la cantidad de agua, la cantidad de lluvia, la temperatura máxima o promedio diaria, la velocidad del viento, etc. En geofísica se usan muchas series sismológicas, que son unas series bastante difíciles, que miden terremotos y ese tipo de cosas. En química, la viscosidad de un proceso, la temperatura de un proceso. En demografía, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. En medicina, este es un ejemplo interesante, que es un electrocardiograma. Series que son las que más vamos a usar en este curso, series de demanda. Por ejemplo, cuánto dinero ocupa, perdón, ahí que se me está moviendo el mouse, las series de demanda. Por ejemplo, cuánto dinero ocupa un cajero automático diariamente, cuánto va a vender un supermercado, por ejemplo, de leche diariamente, etcétera. Entonces esas son de las series que más se usan y que más vamos a utilizar en el curso, que es en el tema de marketing. Un ejemplo de los más clásicos y que vamos a estar trabajando en el curso son el valor de las acciones en Wall Street, el Dow Jones, por ejemplo, que mide el precio de las acciones diariamente. Siempre se mide un precio máximo, uno mínimo, uno promedio, como vamos a ver más adelante. Y estas son series de tiempo que también no existen ni feriados, ni sábados y domingos, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir adelante y a ir a ver unos ejemplos en R. Vamos a cerrar aquí que hay un poquito de feedback de algún lado y ver algunas preguntas. Tengo unas preguntas en el chat. Me dice, vamos a ver que tengo feedback. Vamos a determinar. Alan, por favor, mantener ahí el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, dice Jeremy, ¿cómo podría aplicar este método a detección de transacciones de fraude? Bueno, Jeremy, usualmente este no es un método que se aplique a detección de transacciones de fraude. Para transacciones de fraude se usan más los modelos predictivos, la segmentación y otro tipo de cosas. Tal vez la única manera que he visto en que se puede aplicar es lo que se llama, digamos, cuando un fraude en tarjetas de crédito generalmente ocurre muy seguido. Entonces se le llama a eso una regla de tiempo, pero no es exactamente una regla de tiempo. Entonces la serie de tiempo no son un método que usualmente, por lo menos yo conozca, como una aplicación al tema de detección de fraudes. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver algunos ejemplos ahora en R, directamente. ¿Okay? Entonces nos vamos a ver algunos ejemplos ya en R, ¿okay? Sobre series de tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos y vamos a empezar a trabajar con esta serie de tiempo que está por ahí en el archivo. Estos ya los hemos bajado, Stock Data CSV, que es un archivo en el que vienen una serie de tiempo
no recuerdo de cuál compañía, pero es típica de un Dow Jones. En esta viene una fecha, un precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen vendido. En realidad acá, si lo vemos de esa manera, hay 5 series de tiempo. La apertura, el más alto, el más bajo, el precio de cierre y el volumen. Y la fecha, que acá estamos viendo que hay como un problemita, esta no es una serie de tiempo, pero acá ahorita vamos a hablar de fechas. Pareciera que no las está leyendo bien y habría que hacerles un tratamiento para convertirlas en verdaderas fechas. Pero bueno, ahí está leído el archivo, que sería, vamos a ir aquí a ver el archivo. Este se llama Stock Data CSV. No sé por qué tengo dos versiones, pero digamos que esta es. Entonces ahí estamos viendo el CSV que está separado por punto y coma. El problema es que la fecha debió tener algo, por ejemplo, acá para separar día, mes, año, y está como un string. ¿Ok? Pero bueno, se podría separar. Bueno, seguimos. Bueno, por ahí tengo una pregunta. Me dice Marjorie, profe, que espaciada quiere decir que se guardan datos durante el mismo periodo de tiempo, ¿correcto? Sí, digamos que si el dato es diario, solo va uno diario. Por ejemplo, no sería que espaciada si yo tengo un dato para el lunes, un dato para martes y de pronto tengo dos datos para el miércoles. Entonces ya eso no es esquí espaciada. ¿Ok? Entonces ya eso no sería una serie de tiempo. De ser así, ¿qué sucede si, por ejemplo, se va a calcular la cantidad de productos para satisfacer un inventario y por X motivo se pierde el registro durante un día o todo un mes? Bueno, habría que rellenarlo. Matthew y compañeros, si un dato no está, hay que hacer imputación de datos o rellenado de datos, como vamos a ver más adelante usando promedios móviles. Por ejemplo, usted puede rellenar ese dato. Vamos a ver quién es el que me está haciendo feedback para decirlo, antes de que lo cierren los técnicos. ¿Alguien tiene feedback? Bueno, por favor me lo silencien ahí. Bueno, entonces lo que les iba a decir es que si un dato falta, es una buena pregunta esa de Marjorie, por ejemplo aquí falta un dato, se hace lo siguiente, normalmente, digamos que yo tengo, por ejemplo, 3 para atrás y 3 datos para adelante, entonces yo puedo cambiar esto por lo que se llama el promedio móvil, es decir, por el promedio de estos 6 datos, dividido entre 6, pongo ese promedio aquí. Que eso es una manera, eso se le llama promedios móviles, y más adelante lo vamos de hecho hoy mismo, a estudiar con más detalle. Bueno, a una serie de tiempo pues se le puede hacer un summary, como acá por ejemplo, y la manera más fácil de graficarla es con el plot. Aquí ven que hay algo muy interesante, estoy usando un reverse y estoy graficando la columna 5, es decir, estoy graficando vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, el precio de cierre. ¿Por qué un reverse? Porque si ustedes notan esta serie de tiempo, aquí está el 14, aquí está el 13, aquí está el 15 y aquí está el 9 y ahí va. De hecho se nota que faltan los fines de semana también, pero está en orden inverso y la serie de tiempo tiene que ir siempre en orden ascendente en el sentido del tiempo. Entonces por eso es que aquí antes de plotearla le doy un reverse. Eso tenga mucho cuidado porque en la tarea hay trampas así y el que no haga reverse de una vez tiene todo el ejercicio malo. Ahí está el gráfico del precio de apertura, del precio de cierre. Es mejor usar esto para tener claro de qué estamos hablando. Un gráfico con bolitas. Estos son gráficos básicos de R con plot. El precio de apertura, el precio más bajo y el precio más alto en una sola serie, ¿verdad? Eso está bonito porque puedo ver el precio más bajo y más alto y comparar qué tanto es el margen. Y hay algunas cosas que ustedes ya conocen bien de R para hacer el gráfico con algunas variantes. Antes de continuar con el ejemplo 2, voy a ver que tengo otras preguntas. Me dice Jason, profe, ¿qué pasa cuando por diferentes condiciones la tendencia que sigue el conjunto de datos cambia drásticamente?
hay que comenzar a recolectar datos nuevos. Pues habría que ver, Jason, la situación en particular, ¿verdad? Si es que hubo un cambio muy abrupto, podría ser que sí haya que empezar a recolectar datos nuevos. Ahora, si el cambio ese abrupto es medible, podría ser que con alguna transformación en los datos se pueda cambiar. Por ejemplo, le digo el siguiente ejemplo. Digamos que en un país, ha pasado en países como en Venezuela, por ejemplo, digamos que la moneda se devalúa tanto, ¿verdad? Que de pronto dicen, ya, y para que esto no tenga tantísimos dígitos, vamos a cambiar la moneda y la dividimos entre 100 para quitarle 2 ceros. Entonces, ya ahora estos más bien son 10 o 100. Y entonces lo que se hace, bueno, como uno sabe el factor, uno le puede aplicar este factor a cierta parte de la serie, porque si no, sí, en efecto, la serie podría venir así y de pronto hacer un salto así, ¿verdad? Y se debe a que hubo una conversión de escala. Entonces se podría corregir. Podría ser posible. Y dependiendo del caso, podría ser que no y ni modo. Hay que empezar a recolectar datos nuevamente. José David me dice, la variable date, ¿cómo se separa para que sea como tiempo? Dentro de un rato vamos a hablar de tiempos, David. ¿Sí? Hay toda una presentación acá en el día de hoy para el tema de ver el tema de las fechas y los tiempos. Sé que en otros software se puede proceder de otra forma. En R hay gran cantidad de maneras de trabajar con el tiempo. Más adelante ya vamos a empezar a hablar de eso, José y Jason. Bueno, vamos a leer aquí otro archivo, beer.csv, que es una serie de tiempo que tiene las ventas, la producción de cerveza en Australia de 1956 a 1995. Si vamos a ver el archivo beer, vamos a buscarlo. Ven que está acá, esto es importante, es una columna y el decimal es una coma. Generalmente los archivos CSV de series de tiempo se almacenan así como una columna. Si están en una fila hay que transponer la data cuando uno la lee en R. Ven, ahí está como columna. Entonces yo leo acá el archivo. Acá le doy un head para ver los primeros 6. La dimensión, ven, son 476 por 1. Y entonces vamos a usar un comando que es fundamental entenderlo bien. El TS. El TS es uno de los comandos más importantes de todo lo que vamos a ver hoy. El TS lo que hace es convertir un data frame o un vector en una serie de tiempo, en un objeto serie de tiempo. También vamos a ver más adelante el XTS, que es Extended TS, que es una función nueva en R que amplía la TS, pero por hoy vamos a trabajar con TS. ¿Qué lo que hace es convertir un vector de R en un objeto time series? Y el objeto time series es más completo que el objeto vector. Entonces vean que TS, acá yo lo que le estoy diciendo es bit, 1, porque estaba almacenado en una columna, lo convierto en otro objeto llamado TS, pero este objeto ya no es un vector, este objeto es una serie de tiempo. Y acá hay dos parámetros que son centrales. Empiezo con frecuencia igual 12. Eso quiere decir que va a haber un dato mensual. ¿Okay? Si la frecuencia es 12, significa que los datos son mensuales. Si la frecuencia es 365, lo que significa es que el dato es diario. ¿Ok? Y acá el start es fundamental. Este start dice que los datos empiezan el mes 1 de 1956. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que alguien está metiendo nuevamente ruido. Esa es la historia de siempre. Por favor, mantener el micrófono cerrado. Bueno, entonces, acá esto quiere decir que la data va a empezar el 1 de enero de 1956. Entonces vean que cuando yo despliego BIR ya es mucho más la información. Aquí me dice que este primer dato, 93.2, fueron las ventas de cerveza en enero de 1956. Este dato es febrero de 1956. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este dato será enero de 1995. Y acá viene diciembre porque acá
llegó hasta noviembre, no cabía ahí. Entonces, por ejemplo, este dato es las ventas en diciembre de 1975. Bueno, esto es fundamental entenderlo bien. Vamos a dar más ejemplos. Ok, bueno, ahí está el plot de BIR. BIR, que ahora es un objeto TS, se puede graficar con plot o con digraph, como vamos a ver más adelante. Bueno, otro ejemplo en el que yo he trabajado mucho a lo largo de los años, que es el de cajeros automáticos, para predecir la demanda de dinero de un cajero automático. Acá está el cajero 101, que es un cajero real de un banco. Entonces el cajero 101, vean que el cajero 101, estos montos grandísimos es porque es en colones, y el colón es una moneda un poquito devaluada, para los que no son de Costa Rica, un colón vale 500, un dólar vale 550 colones. Y vean que aquí tenemos un detalle, y es que está en fila, no está en columna, la data. Entonces, esto nos obliga a hacer los siguientes detalles. Bueno, aquí veo los datos del 1 al 10, la dimensión del cajero es 1 por 1551, por eso está en una fila. Entonces, cuando los datos vienen en fila, hay que transponerlos. Es lo primero que hay que hacerlo. Recuerden que ese T quiere decir en R transpose, entonces transponemos el dato. Una vez que se transpone el dato, le aplicamos TS para convertirlo en una serie de tiempo. Entonces ven aquí, frecuencia 365 y los datos empiezan el 1 de enero del 2008. Esto es muy importante. ¿Qué hacemos si hay un año bisiesto? El 29 de febrero del año bisiesto se elimina, porque eso da demasiados problemas. Entonces, y es una vez cada 4 años, y entonces eso va a ser imposible de predecir el 29 en todo caso. Entonces lo que se hace normalmente es que un año bisiesto se deja, por ejemplo, el 28 de febrero, luego sigue el 1 de marzo, aquí el 27 y aquí el 2 de marzo, digamos. Ahora, por ejemplo, si estamos prediciendo ventas, ¿qué se puede hacer con este 29? Digamos que se elimina y digamos que se habían vendido 50 artículos el 29. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ponerle 25 al 28, sumarle 25 al 28 y sumarle 25 al primero, suponiendo que lo que se vendió el 29, si no hubiese existido, se hubiese distribuido uniformemente entre los 2 días anteriores. O podría darle un poquito al 27 o al 2. Y en algunos casos incluso se elimina y no se hace nada. Pero bueno, la cosa es que con el 29 es un problema serio. El calendario es de lo más difícil en series de tiempo, porque desgraciadamente si nuestro calendario no fuera romano, si no fuera métrico, decimal o algo así, que las semanas tuvieran 5 días y todas fueran perfectamente iguales, no habría problema. Pero no es así. Bueno, y eso complica mucho el tema de series de tiempo y de predicción de inventarios. Bueno, entonces ahí empieza el 1 de enero del 2008 con una frecuencia diaria. Ahí está el ploteo. Vamos a leer otro cajero, el 102, totalmente similar el análisis, no voy a insistir mucho en ese. Es lo mismo, aquí está el cajero 103, que tiene 5.325 datos. Hacemos lo mismo, entonces ahí vemos que se ve el gráfico del cajero 103 casi como aleatorio. El cajero 104, ahí está, no tiene tantos datos. Todos estos cajeros empezaban en enero del 2008. Bueno, y acá todavía no estamos trabajando con fechas. Okay, vean que estamos, sí, perdón. Ya acá nos está poniendo fechas porque en la serie de tiempo le estamos diciendo las fechas. Pero bueno, ahorita vamos a trabajar más en fechas. Antes de continuar, voy a ver qué preguntas tengo en el chat. Dice, ¿cómo sabe usted las fechas si no las tiene en el archivo? Buena pregunta. Buena pregunta, Juan Luis. Generalmente usted tiene razón. Las fechas están en el archivo. ¿Qué se me hizo? No, perdón, aquí no era. Generalmente, por ejemplo, acá en Stock Data, las fechas vienen acá. Y entonces yo las sé. Tiene razón. En este caso, ¿cómo sé yo las fechas? Bueno, porque yo sabía, digamos, cuando me dieron esos datos que empezaban ese día. Y si uno conoce las fechas, a veces no se ponen en el archivo para no engrosar el archivo.
pero tiene toda la razón. Yo la sé porque la sabía. Digamos, porque ese día era que comenzaban los datos de todos los cajeros de ese banco. ¿Cómo se detectó que los datos están en una sola columna? Bueno, es muy fácil, digamos, si usted le hace, bueno, basta verlos, ¿verdad? Basta verlos en el archivo. Por ejemplo, estos BIR se ve que están en una columna y estos se ve que están en una fila. Si los quiere ver en el archivo, si los quiere ver con DIM, es muy fácil, ¿verdad? Cuando uno le pide DIM a este cajero y me da el número grande primero, eso es una columna. Pero si me da el número grande de segundo, como pasó aquí, entonces quiere decir que están en fila. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces seguimos adelante. Vamos a ver que ahí tengo una parte de preguntas. Dice, ¿se puede ver, por ejemplo, solo eneros en los gráficos de los diferentes años o puedo agregar valores? No entiendo bien la pregunta de Didier, pero sí es posible, digamos, que usted tenga series que solo están en enero. Y entonces tiene sentido, digamos, sí, eso es una buena pregunta. Digamos que es un fenómeno que por alguna razón solo sucede en enero. Entonces este es enero, por decir algo, del 2007. Y después le pego a la par enero del 2008. Estaría bien, esa sería una serie de tiempo. ¿Puedo seguir así? Aquí tengo enero del 2017. Lo único es que yo tengo que tener claro, del 2017, perdón, es que cuando voy a hacer la predicción, lo que voy a predecir es enero del 2018. No voy a predecir febrero, porque mis series son series de enero. Y yo soy el que tengo que tener claro en eso, en mi lógica de negocio, ¿ok? Pero sí tendría sentido hacer un análisis de ese tipo. Que si el fenómeno solo sucede en enero. Si el fenómeno sucede todo el año, uno debería tener la serie de todo el año, ¿ok? Entonces sí sería un error brincarse los otros meses. Pero si el fenómeno que estamos midiendo solo sucede en enero, pues tiene sentido hacerlo así. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, los niveles del lago Hurón de 1875 hasta 1972. Acá está esta data, viene en un paquete y ya es una serie de tiempo. Aquí cuando yo le pido el ley Hurón me dice es una serie de tiempo. Empieza en 1875 y termina en 1972 y la frecuencia es 1. Ya ella viene como una serie de tiempo en el paquete. Aquí la grafico. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otra pregunta. Dice Jason, profe, ¿uno podría tener datos diarios pero agruparlos para analizar, por ejemplo, por semana, mes o año? Sí, sí, claro. Sí, uno los podría sumarizar más que agruparlos para analizarlos por mes o por año, correcto. O promediar o alguna cosa, sí. Didier pregunta, ¿es que quiere seleccionar solo un mes determinado a la serie? Es que quiere seleccionar, no le entiendo, Juan Luis, la pregunta, si es para graficar o para qué. Si es para graficar, se puede hacer como vamos a ver más adelante con Digraph, muy fácil. José David, los fenómenos pueden ocurrir trimestralmente, ¿sí? Sí, sí, sí. Buena pregunta, digamos, si yo quiero que ocurran trimestralmente, entonces acá en la frecuencia, vamos a hablar más de eso ahorita, entonces recuerden que acá en la frecuencia, yo pongo esto si es diario, 12 si es mensual, y si fuera trimestral, entonces, si fuera, déjenme pensar, por ejemplo, si yo pongo aquí un 4, entonces eso quiere decir que hay 4 fenómenos al año. Entonces, como 4 por 4, 3 por 4 es 12, entonces sería cuatrimestral. Estoy haciéndolo cada 4 meses, cada cuatrimestre. ¿Okay? Si yo quiero que sea trimestres, ¿cuántos trimestres tiene el año? Ajá, perdón que acá me está entrando un mensaje.
Ajá, entonces es 4. Entonces, si yo le pongo, más bien al revés, si yo le pongo aquí un 3, quiere decir que el fenómeno es por cuatrimestre, porque hay 3 cuatrimestres al año. Si le pongo un 4, quiere decir que es por trimestre. Y este 1, muy importante, si yo le pongo un 1 aquí, ya no es el primer día del año, sino el primer trimestre. Y si yo le pongo acá un 2, entonces ya no es el 2 de enero, sino el segundo trimestre. ¿Okay? Entonces, este valor siempre depende de este. Okay, bueno, más adelante vienen más ejemplos. Vamos a ver, hay una pregunta. Si tengo datos mensuales, hay una cantidad mínima requerida de datos. Bueno, Marco, de eso vamos a hablar más adelante, pero sí, si tienen los datos mensuales, deben haber siempre por lo menos 2 ciclos de la periodicidad para que la serie de tiempo, por lo menos para que algunos modelos funcionen. De eso vamos a hablar las próximas semanas. Didier, dice Juan Luis, me dice, Didier quiere saber cómo graficar solo un mes determinado. Eso ahorita lo vemos en Diagraph. Ok, ya vamos a llegar a esa parte. Ok, estos ejemplos, AirPass, las ventas de una línea aérea. Vean que estos son un vector, estos no vienen como serie de tiempo, entonces los convierto a serie de tiempo. Ok, usando AirPass. Esta es una serie que tiene una ciclicidad clara, ya empezando a ver temas y un crecimiento, una tendencia a crecer y una ciclicidad, pero bueno, de eso vamos a ir a hablar poco a poco. Muertes en accidentes en Estados Unidos del 73 al 78. Entonces ven que son un vector, entonces los convierto aquí y le paso frecuencia 12 porque son mensuales y empiezan en enero de 1973. Bueno, otro ejemplo aquí del paquete AXA, vamos a ir acá viéndolos. Un speech, estos son reconocimientos de voz que son muy interesantes. El fenómeno del niño. Acá esto lo que quiero ilustrar aquí es que con esto puedo graficar 2 series de tiempo en un mismo gráfico. A veces uno quiere ver 2 fenómenos a la par para hacer ciertos análisis, así los puedo ver. Acá está un terremoto y una explosión vistos en el mismo gráfico. Estos son ejemplos de los promedios de lluvias anuales en Los Ángeles. Ya es una serie de tiempo, vean, empieza en 1878 y terminan en 1992. Aquí ploteo la serie de tiempo. Ok. Otra serie de colores, ahí las voy pasando para que ustedes las pueden ir viendo, son similares a las que hemos visto. Aquí lo que se ve es una ciclicidad clara. Ventas de filtros, esto es una serie de ventas, se ve un poquito más aleatoria. Este ejemplo que lo vamos a trabajar en el curso, voy a detenerme aquí un poquito más. El ejemplo de Dow Jones, el DJ Table. Acá están las secciones del Dow Jones, de algunas de las compañías más importantes del mundo. Voy a abrirlo acá. El DJ Table. Entonces, si ustedes ven ahí el archivo CSV, acá vienen las empresas, por ejemplo, Caterpillar, Cisco. En las columnas son series de tiempo. La primera es la fecha. Aquí viene 31 del 12 del 2010, 30 del 12 del 2010. Lo primero que vemos es que hay que aplicar reverse porque vienen inversas. Otra cosa que vemos inmediatamente es que aquí está 31, 30, 29, 28, 30, 27, que no están los fines de semana, faltó el 24, 25 porque fueron sábado y domingo. Luego viene 22, 21, 20 y 17, ¿ven? Ahí faltó el 18 y 19 y así sucesivamente. Si quieren verlas mejor, las podemos abrir con Excel. Vamos a abrirlas con Excel para verlas mejor, ¿ven? Ahí, ok, en la primera columna vienen las fechas. Y luego vienen los precios de las acciones, por ejemplo aquí de IBM, de Intel, de HP, etcétera, de Cisco, de las empresas más grandes de Estados Unidos, empresas globales. Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a leer el archivo. Son 252 filas por 20 series. Ok,
Ok, ahí le hacemos un head. Vemos que las fechas están en ese formato en español. Hay que tener mucho cuidado en eso porque el tema de fechas aquí están en español, podrían estar en inglés y eso depende mucho del sistema operativo, de si está en español, de si está en inglés e incluso de cómo las manejen. Ven, esta misma que ustedes están viendo ahí en pantalla está en español. Sin embargo, ella maneja las fechas por dentro en inglés. Ok, pero podrían, no sé por qué se me abrió esta. Esto no quiere cerrarse. Perdón, ahí que se me metió una pantalla y no sé cómo cerrarla. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces aquí vamos a ver un detalle. Acá leo la data. Lo primero que hay que hacer es reversar la serie de tiempo porque ellas están en orden decreciente y tienen que estar en orden creciente en el sentido del tiempo. Entonces acá, bueno, lo primero que voy a hacer, por ejemplo, las acciones de Cisco, voy a convertirlas en una serie de tiempo y le voy a decir que estas series son diarias y empiezan el 4 del 2010. Es decir, empezaron el 4 de enero del 2010. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Vean, porque si me voy aquí totalmente abajo, vamos a ver si la encuentro. Mi primer dato es el 4 del 1 del 2010. ¿Ok? No empieza en el 1 del 1 del 2010, sino el 4 del 1. Entonces acá eso tiene que ver con una pregunta que hacía algo. ¿Cómo sé cuándo empieza? Bueno, ahí me está diciendo. Ok, ahí grafico la serie de Cisco. Entonces, acá está la gráfica. Ok, ahora más adelante vamos a trabajar más con este tema, porque tenemos un tema que no hemos resuelto, y es que no están los sábados ni los domingos, ni los feriados de Estados Unidos, no los feriados de Costa Rica. Bueno, para explicar mejor esto del start y de la frecuencia, para que ustedes lo entiendan bien, porque si uno no entiende bien esto, la cosa anda mal. Dice, digamos que tenemos una serie de tiempo que inicia el martes 2 de enero del 2017 a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde. Digamos que la serie de tiempo es esta, que está en este vector aquí. Y entonces, vean, pónganle mucha atención, por favor. Voy a convertir en serie de tiempo este vector que se llama X. Y le voy a decir que la frecuencia es 365 por 24. Adrede lo puse así. Pude haber hecho la multiplicación. Pero ¿por qué lo puse así? Porque van a ser series un dato por hora. Entonces, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Entonces yo tengo que multiplicar 365 por 24. Si multiplico aquí 365 por 24, yo pude haber puesto ahí 8760. Lo puse ahí así solo para que recalcar la idea. Y como empieza a las 17 horas del martes 2, ¿cómo puedo hacer yo para saber cuál hora es esa? 24 más 17. ¿Por qué 24 más 17? Porque 24 horas que tiene el lunes. Y como empieza un martes a las 17 horas, que son las 5 pm, pero hay que poner a las 17 horas, entonces son 24 más 17. Lógicamente ahí también pude haber puesto 24 más 17, que mejor lo sumo aquí para no equivocarme. 41, ahí pude haber puesto 41. Pero lo pongo así para recalcar. Entonces es una serie de tiempo que se mide horariamente y empieza el martes a las 17 horas. ¿Okay? Espero que hayan entendido esa parte porque es fundamental el manejo del start y de la frecuencia. Bueno, vamos a ver si tengo alguna pregunta al respecto. Ok, me dice Marjorie, profe, en los datos de las acciones de empresas todos los meses inician el 4, sí. Bueno, además, Marjorie, yo las leo independientemente. Pero en ese caso, sí, todas empiezan el 4. Pero tienes razón, puede ser que una empiece el 4, otra el 5, otra el 10, otra el 20. Entonces yo tendría que, de todas maneras, yo convierto a serie de tiempo una por una. Entonces a cada cual establezco su punto de inicio, su día de inicio.
Ok, ahí está graficada. Buena pregunta, Marjorie. Bueno, entonces aquí vamos a ver el ploteo de series de tiempo con el paquete digraph. Todos los que hicimos arriba con plot son con el paquete base de R. Acá hay que cargar la biblioteca digraph en R. Okay. Mucha gente traduce library mal como librería. En inglés, library no es librería, es biblioteca o paquete. Library sería bookstore. Pero bueno, es tanto lo dice la gente que hasta yo pongo esa librería. Es paquete o biblioteca. La biblioteca digraph, lógicamente, pues hay que instalarla. Leo build. Y entonces vamos a hacer una gráfica aquí es muy fácil. Claro, digraph recibe objetos TS. Entonces, digamos, aquí convierto la serie build, como lo hicimos antes, y le doy digraph build en lugar de plot build, y vean qué bonito. Aquí está mi serie, voy a hacerla un poquito más pequeña mi pantalla para que ustedes lo vean. Y entonces tiene detalles como que acá, más pequeñito para que se me vea mejor. Como que si voy pasando el mouse sobre la serie es dinámico y me va apareciendo aquí en qué fecha estoy. Por ejemplo, ahí en 1985 el valor fue, que no lo puedo mover. En 1984 el valor de la serie fue 158.1, etc. Bueno, entonces vamos a ir viendo qué más se puede hacer. Antes tengo una pregunta. Usted está sumando al dato 24 horas más 17, sí, porque son las 17 horas del día 2. El día 1 tiene 24 y del día 2 llevamos 17. José David, ¿por qué en decimal, coma, si los decimales se separan con puntos? No puede haber sido. Depende cómo estén en el archivo. Pero para ver cómo están en el archivo, tienen que ser acá. Si hiciera es punto. Y el separador de decimales es punto y coma. Entonces, si yo me voy... estoy cargando el estudio, ¿no? Si yo me voy acá, tiene que haber sido leído separador punto y coma. Bueno, pero esto es bir, véanse, punto y coma. Bir es punto y coma que no aparece aquí en realidad porque está uno en cada línea y coma. Ok, bueno. Muy bien. Me dice Mayo, o sea que el método TS puede recibir el día 1, 2, 3, pero el método omite esos días. Sí, iniciamos el 4. Ok. Me dice César, día 1 es lunes. No, día 1 depende de la periodo, del start y el día 1 no necesariamente es lunes, no. Hay que entender muy bien ese detalle acá, depende de la frecuencia que yo le esté dando. Recuerden que estos dos van totalmente de la mano. Si esta frecuencia es horaria, esto es horas. Si esta frecuencia es diaria, estos son días. Si esta frecuencia es meses, estos son meses. Entonces 1 puede depender de la hora 1, puede significar la hora 20, puede significar el cuatrimestre 1, puede significar el trimestre 1, dependiendo de cuál sea la frecuencia. Lo otro es que 1, por más que uno quiera, César, no necesariamente el lunes, desgraciadamente. Nuestro calendario, por ejemplo, el 1 de enero puede ser martes, puede ser miércoles, y los meses, ojalá todos empezaran el lunes. Sería más fácil el análisis de series de tiempo, pero entonces no necesariamente. Me dice Mario que no es necesario realizar validaciones en los datos, solo es necesario contar. Bueno, depende, no sé, pero sí a veces hay que hacer validaciones. Bueno, me dice Juan Luis, pero al sumarle el dato estaría sobreestimando el primer dato. No entiendo la pregunta, Juan Luis. ¿Sumar cuál dato? Si quiere ahí me aclara un poco. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Estábamos graficando con digraph. Aquí está el gráfico básico, digraph beer. Ok, ahora le puedo poner más cosas, le puedo poner un main. Y entonces ahora tiene este título, producción de cerveza anual en Australia. Voy a pasar un poquito rápido por razones de tiempo, pero porque es fácil de usar. Ya ustedes llevaron el curso de graficación y visualización con Fabio, entonces ya saben mucho de graficación. El digraph
Ok, si quiero hacer una sombra, le pongo esto aquí, Fill Graphing True, y este es el nivel de opacidad, punto 4. Este operador, creo que ya lo han usado, este operador lo usa mucho R en muchísimos paquetes, y lo que quiere decir es que esta instrucción, digraph, pásele esta opción. Yo digo tráguese. No quiere decir mayor, no, para nada. Lo que quiere decir es eso que está marcado ahí, perdón, páseselo a la primera función. Y así sucesivamente. Es como una composición de funciones. Si vemos esta función, esto quiere decir compóngale o aplíquele este parámetro. Bueno, entonces esto lo que causa es este sombreado aquí como en verde. Más ejemplos. Aquí le estoy diciendo tráguese, es una forma fea de decirle, pero ilustra muy bien lo que hace ese operador. Tráguese este parámetro, draw points en true y point size en 2. Esto lo que hace es poner estos punticos a la serie, que se usa mucho poner puntos en los gráficos de series de tiempo, porque realmente lo que existe son los puntos, no las líneas. Ok. Acá más cosas, por ejemplo, stock white, stroke pattern datchet, eso es lo que hace que salga así punteado. Aquí, vean que acá, esto está bonito. Recuerden que está la serie BIR. A la serie BIR le resto 2 desviaciones estándar, luego le sumo 2 desviaciones estándar y los grabo en BIR 1 y BIR 2. Y luego con digraph hago un column bind y en BIR.3 meto las 3 series de tiempo y si a digraph le paso BIR.3, de una vez me hace las 3 series. Vean qué bonito, acá están las 3 series. Y acá me dice cuál es cuál en esos rótulos de arriba, BIR 1, BIR y BIR 2. Y acá esto, Color Blower, esto lo que me hace, ya si ustedes lo estudiaron con Fabio, es usar una paleta de colores. Ok, muy bonito gráfico. Iluminación en las series, ven Highlight, Cycle en 5. Este es el grado de opacidad. Y entonces aquí, y los puntos los estoy haciendo más grandes. Vean qué bonito este. Porque si, donde yo arrimo el mouse, lo ilumina, ¿ven? Entonces esto es fabuloso, fabuloso. ¿Okay? Hace unas gráficas extraordinarias. Y se pueden incrustar en muchos programas, porque digraph está en Java también. Entonces uno puede empotrar códigos de digraph en páginas web y todo. Acá si lo hago más grueso, esto es porque le aumenté aquí la fuerza. Opciones de los ejes. Okay, vean que con este comando es para pasarle o ponerle parámetros. Okay, aquí le puse títulos a los ejes, ven producción total en el eje Y. Okay, acá más opciones. Ya no me acuerdo qué es lo que le hacía más. Son los colores, títulos de los ejes. Y quitó el cruce. También se pueden poner aquí en parámetros los títulos directamente como main y glab, exactamente igual como se usa en el plot de R. Okay. Leyendas, yo puedo hacerle que muestre la leyenda siempre. ¿Qué es la leyenda? Esto que está acá. Me dice el nombre de la serie, producción total, y conforme yo voy moviendo el mouse, como están viendo, ¿sí? Está refrescando rápido, ¿sí? Va poniendo el total acá. Ya ahorita llegamos a una pregunta que hizo alguien de que quería graficar solo un mes. Acá están las 3 series con leyendas. Esto es lo que alguien preguntó, que quería ver el selector de rangos. Yo puedo ponerle que haga un selector de rangos usando esto. Y vean el selector de rangos, es muy bonito. Porque acá aparece un selector de rangos abajo. Entonces yo me puedo mover aquí y ver la serie con mucho detalle. Vean, por ejemplo, ahí. Esta serie es enorme. Y entonces yo aquí, ¿qué estoy viendo? Ahí, por ejemplo, abril de 1981. Bueno, ahí en realidad estoy viendo todavía 1981, casi todo el 81. Puedo hacerlo más pequeño e incluso llegar a datos de un mes. Y así. Ahí estoy casi. Bueno, es que esta serie es mensual, entonces lógicamente no voy a poder ver solo un mes, solo sería un punto. Bueno, sí se puede, que puedo hacerlo aquí pequeñito, lo puedo hacer. ¿Ven? Esto lo puedo inicializar incluso acá para que el selector ya aparezca
Acá veo toda la serie, es muy, muy interesante. Ven, ahí veo toda la serie y aquí puedo ver pedazos. Ahí está la producción de cerveza. Se le puede poner este sombreado. Hay muchas opciones, vean, por ejemplo, para destacar algunas partes se usa el die shading, tanto en el eje X como en el eje Y, en colores. Acá está en el eje X, con este shading, o shading, perdón. Ok, vamos a ver, antes de entrar a ese detalle ahí. Vamos a ver las preguntas. Me dice Juan Luis, me debería sumar 24 horas más a las 17 horas, estaría sobreestimando el primer dato. No, no, no. Juan Luis, es que eso no es para, no le estoy sumando nada al dato, simplemente estoy diciendo cuál es el primer dato que va a aparecer en la serie. Y el sumarle al 24-17 significa que estoy iniciando, que simplemente digo que el primer dato corresponde a las 17 horas del día 2. O a la hora número, si sumo, ya se me olvidó cuánto da 17 más 24, 17, para no equivocarme en las sumas, yo soy muy malo sumando, 17 más 24, o sea que el primer dato corresponde a la hora número 41, porque los datos de la serie son horas. Entonces el primer dato va a ser la hora 41 del año, que corresponde al 17 horas del segundo día. Ok, bueno, muy bien. Me dice Didier, si una serie inicia el 5 de agosto del 2015 y termina el 5 de agosto del 2017 y es mensual, la frecuencia sería 12 y el start el 5 de agosto del 2015. No, no Didier. Lo primero que le pregunto a usted y que me lo ponga ahí, ¿cuál sería la frecuencia? Que es una buena pregunta. ¿Cuál frecuencia pondría usted? Ok. Ok. Entonces, si la frecuencia es mensual, entonces en la frecuencia debe ir 12. ¿Ok? Y si el dato empieza, no, pero es que entonces algo tiene mal usted, porque si la frecuencia es mensual, no le puedo decir que empiece el 5 de agosto. Tengo que decirle que empiece, ¿qué mes empieza? ¿Vivir? Ok, si los datos son mensuales, yo no le puedo decir un día. Yo le tengo que decir qué mes empieza, porque los datos son mensuales, no son diarios. Para poderle decir que inicie el 5 de agosto, tendría que tener de frecuencia 365. Ok, no sé si me entiende. Tienen que darle mucha cabeza a eso, porque yo no le puedo decir que empiece el 5 de agosto cuando los datos son mensuales. Ahora, ya estoy entendiendo lo que usted dice, que los datos van del 5 de agosto a 5. Bueno, entonces eso es usted el que lo tiene que tener en su lógica. Usted sabe que los datos son mensuales y van de 5 al 5. ¿Ok? Pero no puede manejar R eso así. ¿Ok? Usted lo podría tener en su lógica de su predicción y usted sabe que los datos van de 5 al 5. Pero R internamente piensa que van del 1 al 30, del 1 al 30, del 1 al 30. Que ya entendí su pregunta, dile un poco. ¿Ok? Pero no se puede. No se puede decirle que va del 5 al 5, por lo menos con los paquetes que yo conozco de series. Ahora, eso no importa tanto. Ahora, en la lógica interna usted puede saber que sus predicciones mensuales, usted está pensando del 5 de un mes al 5 del otro. Y que el mes 8, entonces tendría que ponerle en el start un 8 pensando que es agosto. Ok, los problemas me dicen indicar cómo se midieron los datos en el tiempo. Los problemas me deben indicar cómo se midieron los datos en el tiempo. No entiendo la pregunta, José David. O sea, ¿cómo se midieron? Lo que sí deben indicar es con qué frecuencia se midieron. Ya el cómo puede ser un tema más científico. Sí, Dodier, si fuera el 1 de agosto sería 2015-8. Eso significa que es el 1 de agosto. Ahora, no necesariamente el 1 de agosto. ¿Sí? Puede ser que sea el 5, como usted lo está pensando. Y que va de 5 a 5, pero bueno, ahí hay su sutileza. Pero sí, él está pensando que es el 1 de agosto. Bueno, entonces vamos aquí a trabajar este ejemplo. Hay un paquete en R que se llama XTS. XTS, resulta que los objetos TS de R que trabajan con time series, que vienen en el paquete base, pues
antes tienen muchas limitaciones, que con los años se ha visto que hay muchos problemas que no se pueden tratar. Entonces surgió un paquete que se llama XTS, que viene de Extended TS. Entonces el XTS es una versión mejorada del TS. Y cualquier cosa que haga TS, cualquier función de TS, yo le puedo pasar un objeto TS, pero no al revés. ¿Okay? Donde funciona TS no necesariamente funciona XTS, pero donde funciona XTS sí va a funcionar cualquier objeto tipo TS. Bueno, entonces hay que instalar la biblioteca XTS. Voy a leer estas acciones de IBM en este archivo, IBM CSV. Voy a buscar acá, IBM CSV. ¿Dónde está IBM? Acá. Entonces ven que en IBM vienen las fechas, los valores de las acciones de la IBM. Acá están las fechas dadas en inglés, en formato en inglés. Y como observamos aquí, 19, 18, 17, 14. Vean que no hay fines de semana tampoco. Se brinca el 15 y el 16. Y las fechas vienen en formato en inglés. El separador es la coma y el separador decimal es el punto. Bueno, y entonces vamos a ver cómo hacemos. Lo leemos aquí, ahí está leído, la fecha. Todo bien. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, estamos viendo 5 elementos. Entonces, hay que decirle a R que entienda esta fecha como una fecha y no como un string, porque cuando yo leo esto así, para R esto es un string, una simple hilera, no es una fecha. Entonces yo le puedo decir as date y le paso as character ibm.date y entonces él entiende ahora que es un objeto tipo fecha, que R tiene un objeto tipo date, tipo fecha, entonces ya lo trata diferente. Pueden hacerse operaciones con fechas y una serie de cosas que ahorita vamos a ver. Bueno, aquí puedo leer la de linked. Okay. Entonces vean que ahí leo la de linked. Igual, convierto a fecha la fecha. Y entonces voy a hacer una conversión. Voy a decirle que estas series las voy a hacer tipo XTS. No TS, sino XTS. Okay. De hecho, las XTS son diseñadas para manejar mejor las fechas. Y entonces el IBM Close y le digo order by IBM $date. Es decir, que voy a ordenar la serie de tiempo por fecha y que la frecuencia va a ser 365. Ya esto resuelve el problema y la historia de cuándo empieza. Porque el objeto XTS sí contempla la fecha. Y entonces aquí le estoy diciendo, claro, está muy diseñado para trabajar por día. Está muy pensado en series diarias, que es lo que más hay. Y entonces le pongo IBM bajo XTS y ahí voy a almacenar la serie de tiempo como un objeto XTS. Y ahí está. Aquí la veo la serie de tiempo. Entonces vean que la serie de tiempo ya en los objetos tipo XTS siempre traen un dato y a la par viene siempre la fecha. ¿Okay? Entonces voy a usar los de linked también, igual, ordenados por fecha. Ahí están. Entonces observen que hay un detalle. IBM, acá hago un column bind y los junto. Las de IBM empiezan el 24 del 8, el 24 de agosto del 2010, pero las de Linked empiezan, aquí voy para abajo, ven, las de Linked empiezan el 19 de mayo del 2011. Entonces estos objetos son muy inteligentes, ¿ven? Cuando yo hago el column bind de dos objetos XTS, él pone aquí NA. Esta es la serie de IBM y esta es la de Linked. Y pone NA para alinearlas, porque si no sería un desorden impresionante. Si uno hace eso con vectores, se hace un desorden impresionante porque los vectores no tienen por qué saber cuáles fechas son. Entonces él las ordena muy bien, vean. Y empieza la serie de Linked, que es una empresa mucho más nueva, después. Y luego ya siguen las dos series. Entonces vean qué interesante. Yo cuando le doy digraph y grafico stocks y grafico la serie IBM, 1.1 es la serie de IBM y este es la serie de Linked. Entonces el digraph es muy inteligente. Ven aquí que la serie de LinkedIn, que empieza en
el linketing que empieza después la grafica a partir de ese dato. ¿Okay? Con el selector puedo venir aquí a ver en detalle ahí ese momento, por ejemplo. ¿Okay? Con el selector. Ven, entonces los objetos XTS son extensiones de los objetos TS que le dan a T algo que le faltaba mucho a TS, que era el manejo de fechas. ¿Okay? Y hace alineaciones. En XTS, entonces, el objeto siempre va acompañado de una fecha. Ok, bueno, vamos a ver que tengo algunas preguntas en el chat. Dice, perdón, me dice Jason, profe, otra consulta. Siempre vamos a cargar los datos desde un objeto CSV. Asumo que se puede conectar a una base de datos. Sí, de donde lee los datos no hay ningún problema, Jason. Como hemos visto en otro curso, se puede pegar directamente a la base de datos, se puede pegar a Excel o lo que sea. De todas maneras, a R los objetos, los datos siempre entran como un vector, como un data frame. Después usted tiene que convertirlos. ¿Okay? Lo hacemos desde CSV por facilidad y economía de espacio. Los archivos CSV son lo más eficiente que existen. Pero sí, puede ser directo a la base de datos. Estoy empezando como plantas de manufactura. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos consultorías. Nosotros hemos hecho consultorías de predicción de demanda eléctrica en Colombia, varias, de uno de los almacenes más grandes de Costa Rica de inventarios, etcétera, y siempre pues ahí se lee directo de la base de datos, casi siempre. Juan Luis Muñoz, ¿cómo sabía usted que era un string? Bueno, porque cuando R lee una secuencia de caracteres que no puede determinar que es un número, para él es un char. ¿Ok? Entonces no lo va a leer automáticamente como una fecha. Hay que convertirlo. Didier, no entendí este último ejemplo. Con esto de que hace falta revertir. No hace falta revertir con IXTS solo para diarias. SNA no lo entendí para qué sirve. El 1,1 y eso de dónde salió. ¿Qué significa el mayor? Ya lo he explicado, Juan Luis. Bueno, este NA significa, como significa siempre en R, que no hay dato. ¿Okay? Que es un dato ausente. ¿Por qué no hay dato? Porque el objeto XTS, que siempre va acompañado de una fecha, sabe que la serie linked ahí no tenía dato. ¿Por qué? Porque la serie linked empezó después. Porque recuerden que el objeto XTS siempre va dato y fecha. Entonces se da cuenta. ¿De dónde salió este 1,1? De este Columbine. Este Columbine siempre le pone 1,1 a la primera columna, que en nuestro caso ya sabemos que es IBM, y este que sabemos que es el linked, la segunda columna, y esta se va a llamar ahora 2 y esta se llama 1. No sé por qué hace eso. Yo sinceramente lo hubiera llamado así igual, pero así lo hace. Es un poquito... Y el NA significa dato ausente. ¿Okay? Y entonces el objeto XTS es capaz de darse cuenta cuando hace un Columbine en qué momento los dos series empiezan a tener datos. Y cuando una de las dos o de las tres, porque se puede hacer con muchas, no tiene dato, le pone dato ausente. Y el digraph es muy inteligente y logra darse cuenta y hacer el gráfico perfectamente bien. ¿Okay? La otra pregunta de qué significa este mayor, creo que ustedes ya habían usado esto con Fabio en el curso de graficación y lo vamos a usar montones en el curso de manipulación y preparación de datos. Esto quiere decir simplemente esto. Esto es una función y como dije yo antes, aunque suena un poco raro y le estoy diciendo con este comando función tráguese este parámetro. Función tráguese este otro parámetro. Simplemente imagínense que esto es un parámetro que con este operador se lo paso a esta función. Es una composición de funciones. Digamos que la función digraph, si nos ponemos un poco matemático, lo voy a poner así, digraph. Entonces le paso este parámetro, que es la data y el stock. Acá se los paso directamente como parámetro. La data y el stock. Y el tercer parámetro que le estoy pasando a digraph a través de este operador, con esto, es este label. Entonces se lo paso aquí y así. El último que le paso incluso es el selector. ¿Ven? Es una forma muy moderna y avanzada que usa R y que usa muchos lenguajes hoy por hoy de pasar parámetros. Ok, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces está muy buenas las preguntas, muchas gracias.
¿A qué se refiere con trajes? Gracias, Juan Luis. Quiere decir pásele el parámetro. Una función absorbe parámetros. Entonces lo que le estoy diciendo es, eso es un parámetro adicional de la función. O sea, simplemente no se compliquen la vida. Es como, por ejemplo, el caso más sencillo es, voy a poner esto en rojo. El caso más sencillo es que yo, el del título, vean después con tiempo el del título. Yo lo puedo pasar aquí, el YLab, pero también si no lo pongo aquí, lo podría poner con uno de estos y decirle cuál es con una opción aquí de DAI, no me acuerdo qué, DAI Lab, creo, y entonces se lo paso por aquí. ¿Okay? Es otra manera simplemente de pasar parámetros. ¿Okay? Y con traje si quiere decir, como esto es una función, entonces función reciba ese parámetro y hace algo. ¿Okay? Entonces esto aquí lo que le estoy haciendo con estos son 4 parámetros nuevos que le estoy pasando a la función DAI. Eso es en el fondo. Eso se usa mucho en R. En R avanzado muchas cosas se hacen así. Con el signo más podría sumar el parámetro. No, en este caso, José David. El signo más es el ggplot. Y tiene razón, José David. Se parece el signo más, el ggplot, que ustedes estuvieron con Fabio. Se parece un poco a eso. Milton, buenas noches. El signo, buenas noches, lo del mayor no lo vimos con Fabio. Ah, ok, bueno. Pero se parece mucho el más, como dice José David, que se usa en ggplot. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok. Me dice por acá Didi, ¿cuándo uso XTS y cuándo uso TS? Bueno, depende. Buena pregunta, Didir. En muchos contextos es mejor usar TS, pero cuando ya es una serie que involucra fechas, casi siempre es mejor usar XTS. Ok, aunque el XTS a veces se hace un poquito confuso. Entonces yo prefiero TS, pero las series que involucran fechas, para darle una respuesta casi general, ameritan usar XTS, y las series que no usan fechas pueden usar TS. Ok, bueno. Muy bien, entonces, vamos a ir a ver. Ay, todavía falta tamaño poco. Ok, bueno, antes de continuar, bueno, acá en el, yo ya estaba terminando y falta todo el análisis preliminar, perdón. Acá pueden encontrar en el aula virtual una presentación que no voy a hacer en detalle hoy, que escribió Carlos sobre manipulación de fechas en R. Está sumamente completa. Acá usa 3 paquetes, el XTDS, el UniDate y el Time Date, que son paquetes en R para manejar fechas. Está el paquete base, ya maneja fechas. Esto tienen que estudiárselo bien en detalle porque se ocupa en la tarea. Entonces acá, las fechas se pueden sumar, se pueden usar operadores lógicos, etcétera. ¿Okay? Y acá Carlos hace un ejemplo muy bueno con el ejemplo que vimos antes del DJ-Table, ¿recuerdan? De cómo transformar esto en una fecha. Porque para R en este momento esto es un string, una hilera. Entonces acá Carlos hace todo el detalle de cómo esto es importantísimo. Esto que está acá es importantísimo. De cómo hacerle el formato, y aquí con porcentaje D, porcentaje M, porcentaje Y, yo le estoy diciendo que la fecha viene en día, mes, año. Vean que la fecha viene día, mes, año, pero si viniera diferente, yo podría cambiar aquí. Porcentaje M, porcentaje D, porcentaje Y, y entonces vendría mes, día, año, como en inglés. Entonces aquí le estoy diciendo cómo maneje las fechas, y entonces aquí con este asDate que vimos antes, yo convierto las fechas a fechas de R y le digo en qué parámetro y con qué formato viene. Yo le podría poner aquí un guión, si en el archivo vienen con un guión, un punto si vienen con un punto. Entonces yo le digo el formato de la fecha y el orden, eso es muy importante. Y cuando yo convierto esto en asDate, ahora sí esto es una fecha. De hecho, vean que aquí sale, vean que aquí sale con Bagelash, y aquí sale ya con guión, y de hecho las está poniendo en inglés, que es como mi máquina maneja internamente las fechas, pero ya él las está interpretando como fechas, no como meros strings.
Bueno, aquí sigue siendo, Carlos, una serie de ejemplos que tienen que estudiar ustedes para la tarea. El paquete Lurid Date, CR es potentísimo en manejo de fechas y horas. Y acá quiero ir hacia abajo para decirles esto. Esto es importantísimo. Eliminamos sábados y domingos. Aquí explica Carlos con todo detalle cómo eliminar los sábados y los domingos de una serie. Y los feriados. También aquí hace los feriados, los quita. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en la tarea? Para los ejemplos de Dow Jones, porque los ejemplos de Dow Jones en la bolsa no se miden ni sábados, ni domingos, ni feriados. Entonces ahí está el detalle. Bueno, muy bien. Y aquí está el ejemplo completo, que Carlos lo hace aquí completo, así que no hay problema. Ok, bueno, ahí se los dejo. Me dice, profe Milton, ¿por qué muestra el formato en inglés si es día, mes, año? Es que estaba en español. Y cuando R lo convirtió a fechas, él va a usar el formato que usted tenga en su computadora. De hecho, si usted corre eso en su computadora, le podría salir distinto. A mí me sale así porque en esta Mac, aun cuando está en inglés, yo los tengo en los parámetros del sistema operativo, por razones que yo ocupo, los tengo para que lo maneje en inglés. ¿Ok? Entonces, depende de cómo usted lo tenga. En eso hay que tener mucho cuidado. Y que dice que pregunta, Milton, porque podría ser que no exactamente, si usted corre esto, quede igual. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso es un motivo muy frecuente de errores. Ok, bueno, muy bien. De acuerdo. Sí, exacto, Milton, eso es lo que la computadora es la configuración regional, exacto. Depende de Windows y Mac, varía un poco, pero sí. Dice Didier, los ejemplos que vimos no tenían sábado ni domingos. No aplicó esto. No, cuando yo lo hice no lo apliqué. ¿Ok? Y Carlos aquí sí lo aplica. ¿Ok? Por eso les digo que tienen que leerse este ejemplo bien. Porque Carlos aquí hace el detalle de cómo eliminar los sábados, domingos y los feriados. Cuando se refiere al formato, se refiere al dato original. Sí, sí, Juan Luis. Me está preguntando con el formato Bagelach, es el formato original. Y luego él lo pone con guiones. Bueno, entonces ahí les dejo. Alguien me está metiendo un ruido que se me hizo perdón. Ahí para silenciar, por favor, si me... Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos con la última parte de la clase de hoy, que es el análisis preliminar de una serie de tiempo. Bueno, lo primero que se hace en una serie de tiempo es lo que se conoce como el test de normalidad. El test de normalidad de los residuos. Es muy importante que una serie de tiempo siga la normal, los residuos. Eso lo que quiere decir es que no haya saltos abruptos. Si una serie de tiempo sigue la normal, las diferencias siguen la normal, significa que tiene mayor probabilidad de funcionar bien, por lo menos los métodos ARIMA. Ok, bueno, entonces vamos aquí a presentar eso. Nos faltaba bastante. Bueno, entonces dejamos por ahora el tema de fechas y nos vamos al tema de análisis de la normalidad. Bueno, recuerden que una distribución normal es la que sigue más o menos como esa que estamos viendo en pantalla, que sigue la campana de Gauss. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a generar una serie de tiempo que sigue la normal. Unos datos que siguen la normal. Para explicar, porque con FNORM genero unos datos que siguen, ya sé que siguen la normal. Entonces con este HGIS grafico ese histograma en rojo, que ya con solo verlo uno dice, sí, sigue la normal. ¿Ok? Grafico la función de densidad en verde, y claramente esta función en verde se ve que sigue bastante de cerca la normal. La normal perfecta es la azul, y la verde es la de los datos. ¿Cómo hago la azul? Vean. La azul, calculo la media de los datos, calculo la desviación estándar, luego genero una secuencia de números desde el mínimo hasta el máximo, luego genero unos datos que siguen la normal de media X y varianza mu, que los acabo de calcular aquí,
de media mu, perdón, y varianza sigma, y la grafico. Entonces acá es un método gráfico para verificar que unos datos siguen la normal. El histograma ya nos hace ver que siguen la normal. Sin embargo, la función de densidad azul es la perfecta curva normal para esos datos y la verde es la curva de densidad de los datos. Entonces vemos que visualmente vemos que sí está muy cercano a lo normal, claro, porque los datos los generamos para que siguieran la normal así. Ahora, ¿qué pasa con...? Bueno, hay otro test que trae R, para que no sea visual, que puede ser subjetivo. El QQ Norm Test y el QQ Line es esta gráfica. Con el QQ Norm le paso la serie, con el QQ Line le paso la serie. Y resulta que... mira, aquí me quedó mal esto. Bueno, entre más cercano sea estos puntos negros a la línea roja, más se dirá que la serie sigue la normal. Entonces ahí se ve que sí, son muy parecidos, por lo tanto siguen la normal. Haciendo un test de normalidad, no sé por qué aquí este título se me vino para acá. Otro test de normalidad, que es mucho más estadístico, es el siguiente. Yo voy a tener aquí voy a hacer una prueba de hipótesis al estilo estadístico. Entonces mi hipótesis va a ser que la muestra sigue la distribución normal. La hipótesis nula dice la muestra no proviene de la distribución normal. Entonces, para las pruebas de normalidad vamos a usar una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. O sea, con un nivel de confiabilidad del 95%, entonces uso alfa igual 0,5 y el criterio de decisión es así. Si P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis. Es decir, y si P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis. Entonces vean que mi hipótesis es que la data viene de la curva normal. Entonces vamos a hacer una biblioteca que se llama NORTEST, que está en R para hacer la verificación de la normalidad. Entonces voy a usar el test de Pearson, se llama el test de Pearson. Esto no se enrede con esto, son 4 puntos. NORTEST quiere decir que la función Pearson test pertenece a este paquete. Pero entonces ven aquí, simplemente aquí lo que hay que ver es el p-value. Como el p-value me dio 0.19 y es mayor a alfa, que era 0.05, quiere decir que no se rechaza la hipótesis 0. O sea que la hipótesis es aceptada, dicho en otras palabras. Ese lenguaje estadístico enredado, yo sé que es enredado, pero ahí así es. Entonces la muestra proviene de una distribución normal. Este test, como este da, simple y sencillamente es eso. Si el p-value es mayor a 0.05, sigue la normal, y si no, no, para ponerlo en términos más simples. El test de Kolmogorov-Simonov, unos rusos, es otro test. Hay muchos tests para ver la normalidad. El p-value me da 0.7, entonces me está diciendo también sigue la normal. El Kramer-Bon test, que es esto lo pueden quitar si quieren. Eso es por si dos funciones se llaman igual, sepa de cuál paquete viene. Me dice que da 0.7 el p-value, entonces eso me dice que la serie sigue la distribución normal. Aquí está, los tres tests me dieron p-value mayor a 0.05, entonces con un nivel de confianza del 95%, los datos siguen la curva normal. Bueno, ahora vamos a ver con una serie de tiempo. Con una serie de tiempo, yo no le aplico el test de normalidad a la serie, sino a la diferencia de la serie. ¿Qué es la diferencia de la serie? Yo lo que voy a medir aquí son los saltos de un día a otro. Lo que yo quiero es que si una serie viene así, digamos los saltos de un día para otro no tengan saltos abruptos. Eso es una serie que sigue la normalidad. O sea, la resta de este menos este. O sea, que no haga de pronto un salto así. Que la serie viene así y de pronto hace saltos locos. Esos que no siguen la normalidad. Entonces yo le voy a aplicar el test de normalidad al operador diff. Que el operador diff es, por ejemplo, vean aquí, 7 menos 2 menos 9 menos 7. Va calculando la resta. 3 menos 2, 1. 1 menos 3, menos 2. 6 menos 1, 5. Y 7 menos 6, 1. Es decir, ven, va calculando cuánto salta la serie de un día para otro. De un día para otro.
Entonces, esos saltos son los que yo quiero que sigan la normal. Lo que significa es que no da saltos demasiado abruptos. Entonces vamos a usar la serie Stock Data primero, que fue la primera que usamos hoy. Entonces ahí está. Entonces vean que ahí calculo las diferencias y hago un plot de las diferencias, no de la serie. Entonces aquí se observa, ya gráficamente ya veo que la cosa anda un poquillo jodida porque aquí veo un salto abrupto muy feo. Acá se ven otros saltillos abruptos. ¿Ok? Bueno, entonces, cierro aquí, le aplicamos, hacemos el histograma de las diferencias. Y tiene alguna pintilla de normal, aunque muy sesgada, a la derecha. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos estudiado en algún curso? Entonces, aquí graficamos el histograma, graficamos la función de densidad y hacemos la normal perfecta usando esta operación que me calcula la media de las diferencias, calcula la desviación estándar, luego genero unos datos que varían en ese rango, genero la normal y grafico la normal. Entonces aquí tengo en azul la normal perfecta, en rojo el histograma y en verde la función de densidad de esos datos. Entonces se ve visualmente que no andan muy cerca, ¿eh? Entonces pareciera que no sigue la normal. Ahora, si queremos hacer el test QQ-NAR y QQ-LINE, aquí se viene, y se ve que, sobre todo en las puntas, difieren. Entonces pareciera que no sigue la normal. Ahora podemos hacer un test de normalidad. Hacemos el test de Pearson. Esto es más fácil, vean que me da el p-value, da súper pequeño, eso quiere decir 1.2 por 10 a la menos 7, ¿ok? Acuérdense que eso está en notación científica, entonces eso quiere decir 1.2, pues se me jodió el mouse, por 10 a la menos 7. Entonces es súper pequeño, o sea, esto me está diciendo que no sigue la normal. El test de Kolmogorov me da 1.2 por 10 a la menos 10, casi cero, o sea, tampoco. Y el test de Kramer-Bon también. Entonces, en conclusión, no sigue la curva normal, porque todos los p-values me han dado menor que 0.5. Hago otro ejemplo con cajeros automáticos, ploteo las diferencias y se ven unos saltos horripilantes. ¿Ok? Entonces, el test de normalidad, aunque vean que esta serie tiene alguna carilla de normal, aunque parece más un ruido blanco. Después vamos a ver que es un ruido blanco. Que vean que aunque da saltos feos, pareciera que tienen cierta lógica esos saltos, no difiere tanto la curva perfecta de la normal y la curva de densidad de esta data. Aunque aquí se ve que en las colas se aleja mucho. Pareciera que sigue la normal como en el centro, pero en las colas no. Entonces, si hacemos los test de normalidad, me dan valores bastante bajos. No tanto como la serie anterior, pero todos los tests me dicen que no sigue la normal. Claro, yo podría bajarle la confiabilidad, pero bueno, con 95% de certeza no sigue la normal. Bueno, vamos a hacer esta otra serie, que son las ventas de tiquetes aéreos en Estados Unidos de no recuerdo cuál compañía, del 49 al 1. Esta serie ven que tiene una tendencia a crecer y tiene una ciclicidad bastante visible. Entonces, bueno, aquí ploteo las diferencias, grafico el histograma y pinta bastante bien a la normal. Grafico la función de densidad de los datos y grafico la normal perfecta, como ya hicimos, calculando la media, el sigma. Y ahí está. Se ve que los datos, que es la verde, siguen bastante de cerca al azul. Bueno, entonces el QQ y el Q-Line se ven bastante bien, no perfecto, pero bastante bien. Pero bueno, vamos a ir al test de normalidad, que es lo que mejor nos funciona. Entonces vean que el test de Pearson me da 0.2, que es mayor a 0.05. Entonces este me dice que sí sigue la normal. Este p-value me da 0.19, me dice que sigue la normal. Y el test de Kramer también. Entonces, en conclusión, sí sigue la curva normal. Bueno, muy bien.
Vamos a ver algunas preguntas. El valor de 1 después de la coma de diferencia. Eso quiere decir que es de 1 en 1, Juan Luis. Porque yo podría hacer la diferencia de 2 en 2 o de 3 en 3, pero en series de tiempo siempre es de un día para otro. Entonces es 1. El p-value es un valor normalizado. No sé qué quiere decir con eso, Juan Luis. Si el p-value es el valor que da... es como un porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver estacionalidad de las series, me dice Didier, sí. Hoy no, otro día. Para eliminar el ruido, sí. Sí, vamos a estudiar todo eso, pero hoy no. Juan Luis me dice qué significa el valor de 1 después de la coma en div. Quiere decir que las diferencias sean diarias. Si se pone 2 sería cada 2 días. Si se ponen 3 sería cada 3 días. Profe, estas series de tiempo están relacionadas en alguna forma con gráficos de control. No sé a qué se refiere con gráficos de control, Jason. Lo pregunto por las reglas de gráficos de control que implican tener procesos fuera o no de control. No sé, Jason. ¿A qué se refiere exactamente con lo de control? Me dice Marco de Waldemar, para el ejemplo del ATM que nos comenta, ¿se hizo este trabajo para cada ATM? Sí. Sí, se hace para cada ATM. Si uno quiere hacer data mining de verdad, en uno de los supermercados más grandes de Costa Rica, nosotros hacemos predicción de inventarios de 35,000 productos y hacemos uno por uno. Y a cada uno le aplicamos además 9 métodos de predicción. La predicción dura casi 64 horas haciéndose, pero se hacen 3 servidores y entonces se reduce a un día. Pero sí, así es. Si uno quiere buenas predicciones debe hacer una por una, porque un producto no tiene por qué comportarse igual a otro. A veces se usa segmentar y hacer predicciones por segmentos, pero hoy por hoy con el poder de las computadoras se puede hacer uno por uno. Bueno, ¿y qué pasa cuando no son normales? Bueno, cuando las series no son normales, Marco, lo que significa es que no se puede confiar tanto y las predicciones no van a ser tan buenas como uno quiere. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Vamos a hablar de suavizado y con eso terminamos porque la clase de hoy está un poquito pesada. Para variar, yo creo que todas son siempre pesadas. Bueno, los promedios móviles y el suavizado de una serie se usa para dos cosas. Uno, para sustituir datos ausentes, como le expliqué a Matthew al puro principio de la clase. Y otro, para quitar picos y tratar de hacer que la serie sí siga la normal. ¿Ok? Quitar valores atípicos. Entonces, lo que se hace en los suavizados, por ejemplo, es, antes de ver lo que sigue, una forma muy usual de suavizar una serie es cambiar cada dato. Digamos que este dato yo lo cambio por el promedio de estos 5. Luego así sigo y sigo y sigo. Este otro dato lo cambio por el promedio de estos otros 5. Y así sucesivamente. ¿Para qué? De manera que si yo tengo un pico muy grande aquí y los otros datos venían aquí más razonablemente, entonces yo este pico cuando hago la serie suavizada va a ser un pico pero más suavecito, ¿ven? Entonces ayudo a que la serie siga la normal. ¿Por qué quito el pico? Porque podría ser que esto se debe a una tipicidad o algún fenómeno extraño que normalmente no sucede. Entonces las series suavizadas vale la pena analizarlos. Aquí estamos viendo el promedio móvil hacia adelante. Normalmente se hace hacia atrás. Vean por ejemplo aquí. Este dato 29 lo cambio por el promedio de estos tres. 10 más 18 más 29 me da 19. Este dato 15 lo cambio por el promedio de estos tres. Este dato 24 lo cambio por el promedio de estos tres y así sucesivamente. Entonces aquí tengo un promedio móvil con n igual 3. Estoy cambiando el dato por el promedio de los tres anteriores. Ok, esa es una manera, aunque normalmente se usa esto, que es suavizar hacia el centro. Es decir, como lo explicaba antes, suavizar, por ejemplo, este dato usando este y el mismo, que sería con a igual 2. Se pone, entonces hay que promediar entre 5. Si yo uso a igual 12, entonces significa que estoy cogiendo 12 para atrás, 12 para adelante y el mismo son 25, entonces promedio entre 25.
Si son 40, si voy a hacer un suavizado de 40, entonces aquí tu promedio entre 81, porque sería 40 para atrás, el dato, y 40 para adelante. Entonces yo tengo que promediar entre 81. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo, vamos a ver cómo se hace en R. Oh my God, todavía faltaba la tendencia y la estacionalidad. Vean, bueno, es que es mucha materia. Bueno, vean, aquí está el stock data. Entonces en R es muy fácil suavizar. En R por dicha basta aplicar esta función filter y yo le digo a la data que voy a hacer un filter usando 5 y promediando entre 5. O sea, en ese caso lo que le estoy diciendo es los datos, cada dato lo sustituyo por el promedio de los 5 alrededor. Acá son los 25 y acá son los 81. Es exactamente lo que estábamos viendo en la filmina anterior. Y aquí grafico las series, ¿ven? Acá está la serie original en negro, en rojo, suavizado con 4, en purple, suavizado con 25 y en azul, suavizado con 81. Vean que obviamente cada vez se ve más suave la serie, por eso se le llama suavizado. Ahora hay que tener cuidado. Acá observen que al final, ya por ejemplo, la serie azul llega hasta acá. ¿Por qué? Porque como ocupa 40 para adelante y 40 para atrás, hay 40 datos que van a faltar. Igual aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso, como vamos a ver más adelante en el curso. Bueno, aquí estoy suavizando un cajero automático. Igual vean qué tremendo el suavizado, ¿verdad? Porque la serie tiene demasiados picos, entonces el suavizado la suaviza demasiado. Valga la redundancia. Bueno, el suavizado usando digraph. Aquí queda muy bonito. Aquí tenemos la serie de IBM. La única diferencia es que le aplico el filtro a cada una de las series. ¿Ok? Y luego tengo las fechas que las convierto como fechas. Pero entonces tengo que ir convirtiendo, obviamente, cada una a XTS. Convierto la serie original a XTS usando IBM Date y tengo que convertir cada una de ellas y también las suavizadas. ¿Ok? Aquí estoy convirtiendo la serie IBM y la serie IBM 1, que es la que yo suavicé. ¿Vean? Aquí la serie IBM 1 es la que yo suavicé con un filtro de 5. La IBM 2 es la que suavicé con un filtro de 25 y la IBM 3 es la que suavicé con un filtro de 81 o de 40, digamos 40 atrás, 40 adelante. Entonces el chiste es que las convierto todas a XTS para poder graficar. ¿Y cuál fecha uso? Pues la fecha que tenía IBM originalmente. Entonces aquí vean que él, como les expliqué antes, inteligentemente, como cuando suaviza faltan algunos datos al inicio y al final, el XTS es muy inteligente y le pone NAs, ¿ven? Entonces aquí estaría con punto 1 la serie 1, con punto 2 la serie suavizada con 4, vean que por eso faltan 2 para adelante y 2 para atrás. La tercera serie que suavizaba con ¿cuántos era? Me olvidó. Pero bueno, faltan un montón de datos. Y la serie 3, que suaviza todavía con más datos. Y después con digraph puedo graficar las 3 series, las 4 series. Y aquí se ve súper bien. Y el suavizado. Si me acerco aquí, puedo ver tremendamente bien todas las series. ¿Okay? La original en azul, la suavizada con 4 y los 4 suavizados. ¿Ven? Entonces se ve muy bien. Acá al final, vean que ya no están todas las series. De hecho, al puro final solo está la serie original, porque cada vez que yo suavizo, al final no puedo tener datos. Y eso hay que corregirlo de alguna manera cuando uno quiere predecir. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver si tengo alguna pregunta. Daniel, ¿el promedio móvil se hace para todos los datos de la serie? Sí, pero no siempre se hace.
Más adelante, en otra clase, vamos a ver cómo se calibra un modelo. Y tiene que ver con eso. Carlos, profesor, ¿cómo definió la frecuencia para suavizarlo? Bueno, no, ahí lo hice, digamos, se usa mucho 5, se usa mucho 10, se usa 3. 40 no se usa, 40 es demasiado, o 25. Casi siempre se usa 3, 5, 10 por mucho. Ahora, ¿cómo se usa? Pues haciendo un proceso de calibración, que vamos a ver más adelante. Entonces, hay que dejar una parte para training y otra para testing, y entonces en el testing yo puedo determinar qué me funciona mejor, si suavizar con 3, con 5, con 10, con 40. Que ya le digo que normalmente lo más que se usa es 5, normalmente. ¿Okay? Y el criterio Carroll se la da a la validación cruzada, la calibración. Me dice Marco, don Waldemar, a menos en términos generales y tomando el ejemplo del supermercado, ¿cuál es el proceso general a seguir para medir la normalidad de los residuos? Unos y otros no. ¿Qué hago con cada caso? No, pues más adelante vamos a ver, Marco, sí, qué se hace. Pero bueno, normalmente lo que se hace es, bueno, siga o no siga la normal, se le aplican los métodos. Eso lo que me dice es qué tan confiable o no es la predicción. ¿Ok? Pero en general se aplican los métodos. Las series que no siguen la normal, generalmente se aplica mejor el método de Hall-Winter. Y a las que siguen la normal, las diferencias siguen la normal, se aplican Box y Jenkins. Pero bueno, es un tema de la clase número 4. ¿Cuál es la utilidad? Me dice Juan Luis, no sé de qué. ¿Será de suavizar? Si es de suavizar, ok, sí, normalmente tratar de hacer que la serie siga mejor la normal y por lo tanto mejore la predicción. Didier me dice, si vienen fechas con feriados, por ejemplo, primero se trabajan las fechas con los que hizo Carlos y luego con XTS. No, Carlos todo lo hizo con XTS. Espero para ver, sí, donde quitó las fechas, pero sí, la idea es que esas fechas hay que quitarlas. Ahí está bien explicado en el ejemplo de Carlos. Ok, bueno, muy bien. Entonces, para terminar la clase de hoy, vamos a ver algo que vamos a estudiar con más detalle y que alguien ya estaba preguntando. De hecho, yo le dije que no lo íbamos a estudiar hoy y vamos a ver un poquito, aunque en próximas clases lo vamos a trabajar con más detalle. Todas las series de tiempo normalmente tienen y se les estudia la tendencia, que se hace como una regresión, si es una tendencia al crecimiento, a la estabilidad o al decrecimiento. ¿Ok? Eso se hace con regresiones. Luego se estudia la ciclicidad y es como cada cuánto repite el fenómeno, semanalmente, quincenalmente. Y luego la estacionalidad, que es una especie de ciclicidad, pero más a largo plazo. Por ejemplo, que cada enero hace un salto, cada Semana Santa, cada diciembre. Y después hay que ver qué tanto es aleatorio. ¿Ok? Qué tanto es ruido blanco. Después vamos a hablar más de eso en otra clase. Pero una serie completamente aleatoria no es predecible. Por ejemplo, el número que va a salir en la lotería sería un ejemplo de una serie que es completamente aleatoria. ¿Ok? Entonces una serie se descompone en tendencia. Por ejemplo, esta que es como el crecimiento. Está fallando el mouse. Acá que es como al crecimiento. Entonces acá está la regresión. La ciclicidad. Algo le pasó a mi mouse. Perdón. Ahí está la ciclicidad. Generalmente es quincenal, mensual. La estacionalidad, que como les dije son ciclos más largos. Por ejemplo, a veces las series de tiempo cada diciembre las ventas suben. Cada Semana Santa las ventas bajan, etc. Eso se les llaman estacionalidades. Y lo que sobra, quitando la tendencia y la estacionalidad y la ciclicidad, es lo que se conoce como el ruido blanco o la aleatoriedad, que es la parte impredecible de la serie. Las series, entonces, una vez que uno tiene la tendencia, la ciclicidad y la estacionalidad, y el movimiento y la parte aleatoria, hay dos maneras de modelar. La que más se usa es aditiva, y es decir, que sumando la tendencia, más la ciclicidad, más la estacionalidad, más lo aleatorio, me da la serie. También hay un enfoque multiplicativo que no se usa mucho. Y R la descompone, vean. Yo tengo una serie original, yo le puedo decir a R, esta es mi serie. Aquí me saca la parte estacional, entonces me saca los ciclos, veamos.
me saca la tendencia y me saca el ruido blanco. O el resto. Y resulta que si yo sumo esta, tiene que darme la serie original. Y básicamente para hacer predicciones lo que se hace es descomponer la serie en estas dos cosas. Y con estas dos hago la predicción. Y esta otra me dice, bueno, qué tan aleatorio. Si es muy aleatoria, pues la predicción va a ser mala. Y si no, pues va a ser mejor. Vamos a ver cómo se hace eso en R. ¿Qué me le pasó a este mouse? Que se me mojó. Bueno, acá. Entonces, bueno, descomponer la serie de tiempo. Vamos a hacerlo con el ejemplo de BIR. Es muy fácil. Primero la convierto en TS o en XTS. Voy a hacerlo más grande. Ahí está la serie. Y resulta que hay un comando en R que se llama STL que me hace la descomposición. Esto es un parámetro que se usa casi siempre así. No lo voy a explicar en detalle. Y entonces, aquí saben, la serie me la descompone en... Me saca la parte de la estacionalidad en esta columna, la tendencia en esta, y el resto que es la parte al azar. Y esta, más esta, si yo la sumo, me van a dar la serie original. Entonces él le hace la descomposición con este comando STL. Y con el plot normal, le paso el STL y me hace ese gráfico que vimos antes. Que me descompone la serie original en las tres cosas. Se le ve claramente que hay una ciclicidad bien definida y una tendencia al crecimiento. Y se ve que el efecto aleatorio varía de menos 40 a 20. Dependiendo de la escala de los datos, yo podría saber si esto es mucho o poco. ¿Okay? Eso depende mucho de la escala. ¿Okay? Yo no recuerdo cuál es la escala de estos datos, pero 93, 96, 95, es que es una escala como de 0 a 100. Entonces podríamos decir que esto es relativamente grande. ¿Okay? Que el resto o la parte aleatoria es relativamente grande. ¿Okay? A veces se le aplica un logaritmo como para suavizar el asunto. Vean acá, lo voy a hacer con un cajero automático. La convierto en serie de tiempo y ahí está. Vean que este cajero es tremendamente... Va de menos 4 por 10 a la 6 a 2 por 10 a la 6. El efecto aleatorio es muy grande. No se ve una ciclicidad muy clara y se ve que la tendencia tampoco creció y luego decreció y luego creció. ¿Okay? Esto nos dice que esta serie para modelarla es mejor cortarla. Algo que preguntaba alguien al inicio, ¿verdad? Podría ser que para efectos de modelar esta serie y hacer predicciones, podría mejor ser tomar solo esta parte. ¿Por qué? Porque esta historia parece que tuvo algo pasó y hubo una distorsión. Ok, bueno, muy bien. Y ahí el cajero 102. Y acá, vean, acá, cuando yo lo corro falla. Dicen, genera un error en las siguientes líneas debido a que la serie es muy corta. ¿Okay? Y por eso lo dejé ahí a propósito. Y esto es a propósito de algo que preguntó alguien al inicio y con eso terminamos. Es que la serie no es suficientemente larga como para que él pueda encontrar los ciclos. Entonces da un error. ¿Okay? Y eso tiene que ver con una pregunta que hizo alguien por allá al inicio de la clase. Bueno, muy bien. Con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más en el chat. ¿Cómo se decide si las componentes se descomponen como aditiva o multiplicativa? Casi siempre, José David, se usa aditiva. Y en este curso solo vamos a usar aditiva. Raras veces funciona mejor multiplicativa. Okay, pero hay unos gráficos y unas cosas que depende cómo sea la gráfica, podría convenir más una u otra. Carlos ha trabajado un poco en eso. Me puedo decir a Carlos ahí, pregúntenle a Carlos en el foro y él puede subir unos gráficos que él tiene de cuándo es mejor usar aditivo y multiplicativo. Si quiere le pregunta a José David a Carlos. Él tiene unos gráficos para eso. Me dice Pablo,
Buenas noches, los demás. La estacionalidad no se puede, se me fue, no se puede predecir a nivel de días. Por ejemplo, el comportamiento de uso del SMS el 31 de diciembre. Bueno, se puede predecir a nivel de días si usted tiene datos horarios o datos por minutos, por ejemplo. Pero si usted tiene datos diarios, la ciclicidad se puede medir por semanas o quincenas o meses. Pero si usted quiere ver ciclicidades en un día, entonces tiene que tener datos por minutos o por hora o por segundo. Bueno, pregunta la tarea. Usando todos los tipos de test vistos en clase, verificar la normalidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la idea es usar todos los tipos de test. Ok, bueno, ¿a qué se refiere con la sugerencia? Recuerde cómo fue leído. Es que el cajero 103, yo no lo expliqué en detalle en la clase de hoy, no me dio tiempo. Es leído de una forma jodida porque viene así. ¿Qué pasa con este mouse? Viene como, no viene en una sola fila ni en una sola columna, sino viene como una matriz así. Entonces estudien bien cómo es leído, porque el cajero 103 no fue leído ni como fila ni como columna. Entonces lo que les digo es que repasen eso porque si no, no les va a servir. Él viene como una matriz en el data frame, perdón, en el CSV. Entonces a eso se refiere. ¿Sí dirá que? Ok. Claro, al hacer la separación ya es aditivo o faltó ver algo más. Sí, esta separación que estamos haciendo con STL es aditiva. Sí, Carlos, cierto. Profe, me dice Jason, si se analizan los datos por horas, ejemplo, un call center se puede analizar la información enfocada, en ese caso, a un intervalo específico de tiempo. Sí, o sea, usted puede hacer series de tiempo por horas, como vimos allá arriba. Y entonces la ciclicidad puede ser cada 20 horas, cada 30 horas, cada 5 horas. Ok, depende de la granularidad de los datos. Sí, y también se pueden descartar, Jason, es cierto. Por ejemplo, puede ser que en la noche no se trabaje. Entonces mis series van desde las 7 de la mañana, por decir algo, hasta las 6 de la tarde. Y el otro día empieza a las 7. Entonces yo sé que la predicción después de las 6 de la tarde sigue a las 7 de la mañana. Porque para todos los efectos el fenómeno no existió en la noche. Ok, sí, correcto, Jason. Sí, muy bien. Muy buenas preguntas. Ok, les agradezco muchísimo su atención. La verdad es que muy buenas preguntas que lo ponen a uno a pensar bastante. Y de eso se trata. Bueno, pues sigan ahí estudiando y preparando la tarea, que para eso vamos a estar Carlos y mi persona ayudándoles en el foro del aula virtual. Estudien muy bien la presentación que hizo Carlos, muy valiosa sobre fechas. No la detallo hoy porque evidentemente pues no alcanzaría ni una hora más. Pero bueno, ahí está detallada muy bien y esa es la idea, que ustedes la estudien. Ok, bueno, muy bien. Entonces agradecerles la presencia esta noche y nos vemos de hoy en 8 días, Dios mediante. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.